Hola, soy Jesús Tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver el polimorfismo en Java. Los objetivos son introducir la clase Object y repasar el concepto de herencia, definir el concepto de polimorfismo, mostrar algunos casos en los que el polimorfismo nos puede ser de gran utilidad en Java y describir algunas herramientas útiles cuando trabajamos con polimorfismo. La herencia nos va a permitir crear nuevas clases a partir de otras ya existentes. Pero en algunos casos hay algunas clases donde no indicamos de forma explícita que heredamos de otra clase. Pero en estos casos, de forma automática, vamos a heredar de la clase Object. Por lo tanto, la clase Object va a ser la raíz de todo el árbol genealógico de herencias en Java. Es decir, todos los objetos van a descender de esta clase. Esta clase va a disponer de una serie de métodos, ¿vale?, que por lo tanto van a estar disponibles en cualquier clase de Java. Entre estos incluyen toString, getClass o equals. Vamos a ver una propiedad muy interesante de lo que es la herencia, y es que un objeto de una clase hija también va a ser considerado que pertenece a la clase padre, ¿vale?, y además a todos sus antecesores. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos la clase complejo ampliado que ha extendido de complejo. Por lo tanto, un objeto de la clase complejo ampliado va a ser considerado de esta clase, pero también podrá ser considerado como clase complejo y, por supuesto, como toda clase en Java, también va a poder ser considerado de la clase Object. Vamos a definir ya el polimorfismo, ¿vale? Exactamente va a consistir en declarar un objeto de una determinada clase, pero instanciarlo con un constructor de un descendiente de esta clase. Es decir, tenemos un objeto declarado de una clase, llamémosle clase padre, pero a la hora de instanciar el objeto, damos new, y utilizamos un constructor de una clase hija que desciende de la clase padre. Esto sería hacerlo al revés imposible. No podemos de una clase hija utilizar el constructor de la clase padre, no tendría sentido y aparte Java nos daría un error que no nos lo permitiría hacer. Como ejemplo vemos cómo podemos declarar número de la clase complejo, pero instanciarlo mediante complejo ampliado, un descendiente de complejo. ¿Para qué usa el polimorfismo? Puede parecer algo extraño, ¿no?, de entrada, pero tiene mucha utilidad, como vamos a ver. Vamos a imaginar que estamos desarrollando aplicaciones en un entorno real, como puede ser Android, y vamos a querer incluir un botón en la ventana del usuario y queremos ponerle un fondo a este botón. Veremos cómo podemos utilizar un objeto de la clase draguable para indicar el fondo que podemos utilizar en el botón. Si queremos instanciar un objeto draguable nos va a dar error, va a decir que draguable no permite la instanciación directamente de objetos, una clase abstracta, como veremos más adelante. Sin embargo, nos podemos dar cuenta cómo en Android existen muchos descendientes de la clase draguable. Bitmap draguable, Shape draguable, Animation draguable, de forma que Bitmap draguable es algo que se puede dibujar, digamos, pero basado en un mapa de bits, como puede ser un JP, un bitmap. Shape draguable es digamos, un dibujo hecho a partir de imágenes vectoriales, digamos, de primitivas vectoriales, y una animation draguable es digamos, una animación, digamos, con diferentes fotogramas. Existen en Android decenas de draguables, gradient draguable y otros tipos de draguables, que todos se caracterizan, tienen, digamos, como propiedad común, que son descendientes de draguable y por lo tanto son algo que se puede dibujar. Realmente esto nos va a permitir poder tener casi opciones ilimitadas a la hora de indicar el fondo de un botón. Por supuesto, un draguable no se utiliza en Java solamente para indicar el fondo de un botón, tiene muchísimas más utilidades. Siempre que queramos algo que se pueda dibujar, utilizaremos realmente la clase draguable. Además, hay que tener en cuenta que cuando se tomó la decisión de diseño de definir el fondo de los botones, pues no tuvieron que especificar exactamente cómo se debería realizar este dibujo. No dijeron, pues vamos a indicar un fichero JPEG para el fondo. No, lo dejaron totalmente abierto. De hecho, solo se declaró, digamos, una clase
que tenía una serie de métodos básicos, que es pues, el método onDraw para dibujar, o resize para indicar el tamaño, etcétera, una serie de métodos básicos que, si los descendientes los implementaban adecuadamente, iba a poder ser utilizado sin saber exactamente cuál es el tipo de descendiente que realmente se había declarado en cada momento. Incluso en un futuro vamos a poder crear nuevos drawables. Imaginemos la clase animación de Navidad, que la creamos como descendiente de animación drawable, por lo tanto también va a ser un drawable y por lo tanto también va a poder ser utilizado como fondo de cualquier botón. Muy bien, vamos a pasar a comentar un par de herramientas en Java que nos van a ser muy útiles cuando estamos trabajando con el polimorfismo. La primera es la conversión de tipo o typecast en inglés. Vamos a fijarnos en la declaración C complejo, pero realmente utilizamos el constructor de complejo ampliado para instanciar lo que es el objeto C. A partir de ahora C, como ha sido declarado como complejo, se va a considerar que es de la clase complejo cuando escribamos C. Y vamos a poder acceder a cualquier método de esta clase, por ejemplo, c.getReal. Si getReal es un método de la clase complejo, pues no habrá ningún problema. Pero métodos de la clase complejo ampliado no vamos a poder utilizarlos. c.eReal, realmente como C está declarado como complejo, dirá no, eReal no es de complejo, por lo tanto no nos permitirá utilizarlo. Pero como nosotros sabemos que hemos utilizado el constructor de complejo ampliado y eReal es de complejo ampliado, es un método de complejo ampliado, sí que vamos a poder llamarlo realmente. Para hacerlo vamos a tener que hacer un typecast o una conversión de tipo, indicando delante de C, entre paréntesis, la clase a la que queremos convertir C, en nuestro ejemplo complejo ampliado. Una vez hecha esta conversión de tipo ya podemos llamar a el método correspondiente. La segunda herramienta que vamos a describir es, digamos, la palabra reservada instance_of, que nos va a permitir averiguar si un objeto pertenece a una determinada clase. Vamos a ver un ejemplo, que es lo más fácil de entender. Vamos a ver C como, digamos, es instanciada como un complejo con el constructor de complejo ampliado. Por lo tanto, vemos que realmente C va a ser un complejo ampliado que desciende de complejo, que a su vez desciende de object. Si escribimos if C is instance of object, realmente esto nos va a devolver true, dado que, por supuesto, C es una instancia de object. De hecho, cualquier objeto en Java siempre va a ser una instancia de object. C instance of complejo también nos devuelve true, porque también es un complejo. Y C instance of complejo ampliado también, porque ha sido instanciado como complejo ampliado. C instance of cualquier otra clase nos dará false, porque C solo pertenece, digamos, a estas tres clases, tal y como han sido definidas. Muy bien, pues hasta aquí la presentación. Como conclusión es comentar que hemos introducido la clase Object y hemos repasado el concepto de herencia. También hemos descrito en qué consiste el polimorfismo. Hemos mostrado algunos ejemplos en los que el polimorfismo nos puede ser de utilidad y hemos descrito algunas herramientas de Java útiles para, por ejemplo, averiguar si una clase pertenece a un objeto, un objeto pertenece a una determinada clase, que es instance_of, y para cambiar, digamos, la clase de un objeto mediante lo que en inglés se llama como typecast. Muchas gracias por su atención.